yo no sé si ustedes, al igual que yo, hay fechas que son especiales, ¿verdad? Hay fechas que nos, en cierta manera, nos emocionan. A algunos les encanta cumplir años, el día de cumpleaños uno lo disfruta demasiado, ¿verdad? Eso uno siente especial, y especialmente cuando le empiezan a poner en Facebook cientos de posts de gente diciéndole feliz cumpleaños o dándole un mensaje, ¿verdad? Y uno se siente como especial, es una fecha tuanis, una fecha que a uno le gusta celebrar. A mí también me gustan, no sé, me gusta Navidad. ¿Quiénes de los que están aquí les gusta Navidad? Pero es una fecha feliz, una fecha demasiado tuanis, una fecha que uno disfruta, una fecha que uno dice, mae, ¿verdad? Es Navidad. O sea, uno siente la felicidad y uno siente el rato de compartir en familia, un rato chiva. Y así hay un montón de fechas que nos gusta celebrar. A algunos les gusta San Valentín, a algunos no les gusta tanto. Y si nos ponemos a pensar, hay 1000 fechas en el año que podemos celebrar. ¿Quiénes no celebran el último día del cole? ¿Verdad? La fiesta, no sé si hacen eso, antes hacían fiesta de la alegría, todavía hacen eso. O sea, la fiesta, obviamente se llama fiesta de la alegría, yo no sé ahorita, pero hacen el último día del cole, es un día chivísima. Pero un día que hacen, hay comida, uno puede ir en ropa particular y todo es nuevas tuanes, ya no hay que estudiar más, ya uno sabe qué pasó. Para una gente no es tan tuanes porque saben que se quedó o que tienen que hacer convocatoria, entonces tal vez el cole no ha terminado, pero cuando uno pasó y todo salió bien, es chiva. Y así hay un montón de fechas. Y hay una fecha súper importante y por eso empezamos esta nueva serie. Siento que a veces no la celebramos, o siento que a veces la vemos demasiado como aburrida, o solamente la traducimos a vacaciones, como tal vez a veces Navidad lo traducimos en regalos y no pensamos en lo que realmente significa. Y esto es un poco lo que vamos a empezar a ver. Vamos a hablar un poco de la Pascua. Easter es Pascua. Hay un montón de mensajes que nos dan cuando pensamos en la Pascua, el Easter, ¿verdad? No sé si ustedes se ponen a ver las imágenes que hay en Facebook, cuando uno llega a los supermercados, las varas que dan para recordar Pascua. ¿Alguien ha visto este tipo de imágenes? ¿Verdad? Vemos huevos por todo lado. Venden huevos de chocolate, venden huevos de todo tipo y celebran la Pascua. Vemos conejos por todo lado y obviamente nos hemos, creo que, vuelto un poquito americanizados, porque en Estados Unidos, si aquí hay huevos y hay conejos, en Estados Unidos es por todo lado, hay conejos, hasta en las casas, así como adornan de Navidad las casas y ponen luces, hay casas que ponen de todo, y uno va a las casas y adornan huevos, conejos por todo lado. Creo que no hemos llegado a eso, pero en síntesis hemos perdido el verdadero significado de esta fecha. No hemos recordado y no hemos visto y admirado lo que significa. Es como a veces Navidad, ¿verdad? Nosotros llegamos y escuchamos charlas de Navidad y obviamente ya sabemos por dónde va a ir la charla, y la Navidad significa Jesús. Y la celebramos. Y de hecho es de las fechas para el cristianismo más celebradas. Es la fecha que nació Jesús. Celebramos demasiado, ¿verdad? Pero para mí, y considero que para todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, todos los que venimos a Zoe y creemos en Jesús y amamos a Dios, esta fecha, la Pascua, debería ser más de celebrar todavía que en la Navidad. Debería ser más importante, más de admirar, más de decir, wow, mae, viene la Pascua. Es la mejor fecha que tenemos en el año para nosotros de recordar. ¿Qué es el Easter? Vamos a ver. Quiero hacerles un pequeño resumen de ver algo del Antiguo Testamento, cómo eso revela lo que Dios quería que celebráramos y que celebremos ahorita nosotros. Todos recuerdan la historia y hemos escuchado la historia de Adán y Eva. Resulta que Dios les dijo a ellos: ustedes pueden comer de todos los árboles que hay, excepto
del árbol del bien y del mal, y ellos fueron un poco desobedientes y el único mandato que tenían lo desobedecieron, le dieron la espalda a Dios, y entonces ahí entró la conciencia al hombre y se dieron cuenta que andaban desnudos. Antes disfrutaban, hubiera sido más chiva. Imagínense, todo el mundo anduviera chingo, nadie sabe que está mal, todo el mundo andaría corriendo, andaría yendo al trabajo, andaría haciendo todo chingo. Sería más fácil, ¿verdad? No habría que comprar ropa, pero y todo el mundo se sentía bien, y en ese momento, cuando el pecado entró en el mundo, se volvió algo que nos da vergüenza, nos da pena, sentimos que teníamos que cubrirnos. Y ellos tenían ese sentimiento tan grande que lo que hicieron, yo no sé si ustedes han visto las fotos de Adán y Eva, que a veces sacan, ¿verdad? Obviamente no hay fotos, como las caricaturas que hacen de Adán y Eva, y salen con una hoja. De hecho, yo me acuerdo cuando iba para el Surquí, había unas hojas grandísimas. Y entonces decían que esas eran las hojas de Adán y Eva, porque uno se la ponía a la hoja y le cubría todo, ¿verdad? Entonces, ellos se dieron cuenta que andaban desnudos, y Dios les dice: ¿por qué andan desnudos ustedes? ¿Por qué saben que andan desnudos? ¿Quién les ha dicho a ustedes que eso está mal? Entonces ahí fue donde ya Dios sabía, obviamente, que ellos habían comido del árbol del bien y del mal. Y en Génesis capítulo 3, 21, pasa algo demasiado chiva, que a veces lo pasamos desapercibido cuando lo leemos. Y dice, ellos habían hecho ropas, ¿se acuerdan que se habían hecho ropas para cubrirse? Y dice en Génesis, ya después que Dios les dijo: ¿quién les dijeron ustedes? ¿Quién les dijo, quién les dijo a ustedes que andaban desnudos? ¿Quién les dijo a ustedes que eso era malo? Y se dieron cuenta de todo lo que habían hecho ellos, que ellos habían desobedecido. Y entonces ellos se habían cubierto con matas, y entonces Dios hizo algo. Dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Las ropas de pieles, ¿de qué viene la ropa de pieles? Pregunta, tienen que contestar. Eso es para que conteste. ¿Ah? De un animal. O sea, significa que Dios, pongan atención, Dios mató un animal, sacrificó un animal para vestirnos. El hombre había hecho una ropa que era insuficiente, y Dios les dijo: esa ropa que ustedes hicieron no sirve. Yo les voy a hacer una ropa que sí sirve, pero para cubrirlos de verdad voy a tener que matar a un animal. Después sigue la historia y seguimos leyendo a Caín y Abel, y después pasan un montón de cosas hasta que llegamos a Abraham, y no podía tener hijos. Le estoy haciendo un resumen muy chivo para que entendamos un poco algo de la Biblia que es súper importante. No podía tener hijos, Dios les prometió que a partir de su hijo iba a tener una herencia, iba a tener una descendencia, iba a bendecir a todo el mundo. Y resulta que la esposa de Abraham era estéril, no podía tener hijos, y tenía ya 70 y algo de años. Y sin embargo, a los 100 y pico de años dio a luz cuando era imposible. Y Dios le dice a Abraham: ese hijo que te nació, el de la promesa, el que tú amas, vaya y sacrifíquelo. Y Abraham era un hombre de tanta fe que se fue a sacrificar a su hijo al monte, y caminaron. Y entonces en Génesis 22 vemos esto. Abraham tomó la leña para el holocausto. O sea, el holocausto era donde hacían los sacrificios, donde hacían el fuego, donde encendían el fuego, ponían el animal y era consumido por el fuego, y eso era un sacrificio para Dios. Entonces tomó la leña para hacer el holocausto y la puso sobre Isaac. O sea, la puso para que Isaac la cargara. Ven qué cruel un poco la imagen. Abraham iba a sacrificar a su hijo, y sin embargo él ni siquiera llevó la leña. Llevó Isaac, que iba a ser sacrificado, llevaba la leña. Dice, puso la leña, la puso sobre Isaac su hijo, y él por su parte cargó el fuego y el cuchillo. O sea, llevaba el fuego. Bueno, no entiendo cómo pudo haber hecho Abraham, pero ¿verdad? Resulta que llevaba el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Y vean qué interesante, porque Isaac, obviamente, cuando iban a hacer sacrificios, se hacían muchos sacrificios, obviamente, en esa época.
Y entonces le dice Isaac, ¿verdad? Como que Isaac iba caminando y dice, ma, qué raro. Mi tata lleva el fuego y yo llevo la leña y lleva el cuchillo para sacrificio. Pero ¿cuál animal vamos a sacrificar? Isaac no sabía que le iban a sacrificar a él. Y entonces Isaac le dijo, Abraham, padre mío, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Obviamente, ¿verdad? El ma tenía demasiada lógica, como, ma, llevamos todo, vamos a ir caminando hacia ese monte, pero no llevamos el animal que vamos a sacrificar. Y ojo lo que responde, y quiero que pongamos atención a esto que vamos a ver. El cordero, esto es una respuesta de Abraham. Dice, el cordero, hijo mío, y ojo lo que dice, el cordero lo proveerá a Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Como que no tenía sentido lo que Abraham estaba diciendo. Él iba a sacrificar a su hijo y Abraham le dice, el cordero que vamos a sacrificar, Dios lo va a proveer. Y de hecho, cuando ya iba a matar a su hijo, a un ángel lo detiene y le dice, ahora sé que temes a Dios, no mates a tu hijo. Y cuando él se detiene, hay un animal enredado en la montaña y ese animal lo desenredan, lo agarran y lo sacrifican. Dios proveyó eso. Pero Dios, por medio de esto que Abraham me estaba diciendo, estaba hablando de algo que iba a suceder. Esto se llama, no vamos a hablar de eso, pero esto es una sombra de lo que iba a venir, igual como lo que Dios hizo con Adán y Eva. Después vemos, y hay una historia muy chiva. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes saben cómo se dice Pascua? No. Sí, ¿cómo se dice Pascua en inglés? Y hay un evento que celebraron a Pascua los judíos, pero tiene otro nombre en inglés. Ajá. Ahorita lo vamos a ver, igual lo vamos a poner acá. Bueno, en inglés, y vamos a verlo en inglés porque hay un versículo en la Biblia donde se menciona la Pascua. En en Éxodo capítulo 12. Vamos a ver un poquito de la historia. Todos sabemos que después de que pasó muchas cosas, Israel que cayó bajo el cautiverio de Egipto, y entonces los maes en realidad los tenían, o sea, los abusaban de ellos. Los maes los tenían como esclavos y les servían y construían y hacían cosas. Y entonces Dios mandó, eso fue la época donde mandó a Moisés. Y para hacer la historia más corta, porque es larga, llegaron a un punto donde Dios quería sacar por medio de Moisés el pueblo, liberarlo de la esclavitud. Y en eso ellos ya pasaron un montón de plagas, el faraón no los deja ir. Y la última plaga es Dios derramando su ira sobre el pueblo. Y Dios da una orden para que la ira no caiga sobre Israel, sobre el pueblo escogido de Dios. Y les dice en Éxodo capítulo 12, creo que está ahí, hay unas imágenes, podemos ponerlas. Yo estoy resumiendo algo muy rápido y vamos a terminar. Hay una que sale un cordero. Y Dios les dice, escojan un cordero, y ojo esta palabra, escojan un cordero, y les dice que sea sin defecto, que sea perfecto básicamente, que no tenga mancha. Y este cordero lo van a sacrificar, por eso sale esta imagen, y van a derramar su sangre y la van a poner por el poste de la puerta de sus casas. Así cuando la muerte venga, cuando la ira descienda, dice, y esta es la palabra. Hay otro, dale otra, mae. La otra. La pusieron sobre los postes de la puerta, ¿verdad? Sobre alrededor de la puerta, la sangre. Y después hay una que tiene un versículo pequeño abajo.
Y lo puse en inglés por esta razón, porque, ¿verdad? En español, básicamente, este versículo lo voy a leer igual. Éxodo 12:13 menciona sobre la Pascua. Dice, cuando la muerte venga, descienda, cuando la ira descienda y vea la sangre que está alrededor de la puerta, dice, yo pasaré por encima, pasaré por alto. Y de ahí es donde viene esa palabra Passover, ¿verdad? De Pascua. Y dice, y la plaga no los va a destruir a ustedes. Y ojo a esto, quiero que ya nos metamos en el tema. Dios le dijo a Israel, ustedes tienen que sacrificar un animal, y ese animal, que es este cordero, lo van a sacrificar, y su sangre, ese animal va a morir en lugar de ustedes. Ustedes no van a morir, un animal va a sustituir la muerte de ustedes. Ese animal tiene que ser sacrificado y pagar la muerte que ustedes merecían. Entonces, cuando yo vea la sangre sobre la puerta de esta casa, significa que ustedes confiaron en que ese animal era suficiente para que la muerte no los atacara, para que ustedes no murieran. Y de hecho fue el día que hubo más llanto en Egipto, porque todo Egipto no tenía esta sangre, solo Israel. Y a partir de ahí fue donde los dejaron ir, los dejaron libres. Y les dijeron, esto es lo que ustedes van a celebrar siempre, van a celebrar la Pascua. Y tienen que celebrarla sacrificando un cordero, que significa recordando que este animal murió y tomó la maldad que ustedes, ¿verdad? El pecado del sacrificio que ustedes debían haber recibido. Este animal fue sacrificado en su lugar. Este animal pagó, era necesario que muriera en lugar de ustedes. Y ahora ya nos vamos al Nuevo Testamento, y aquí es donde inicia la Pascua. Y esto es demasiado chiva. Todos sabemos en Juan capítulo 1, 29 al 30, Jesús nació, Jesús ya había crecido, y es donde empieza a manifestar su ministerio. Y entonces al día siguiente, dice, Juan estaba bautizando en el río, y dice, el día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, cuando Juan el Bautista, que nunca había visto a Jesús, llega y ve a Jesús y dice, miren, dice, este es el Cordero de Dios. Tal vez algunos hemos leído ese pasaje y no hemos entendido, pero viene todo de lo que hemos estado leyendo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Básicamente, Juan el Bautista les estaba diciendo a ustedes, a todos nosotros, Jesús es aquel cordero que sí quita el pecado, aquel cordero que sí fue en el lugar, va a ir en el lugar de nosotros, y es suficiente para salvar el mundo, no para salvar solo a Israel. Yo tenía un profesor en la universidad, cuando estaba estudiando allá en CIU, él trabajaba en Bangladesh. Es un país que queda en Asia. Es un país muy cerrado. Hay un mapa ahí. Creo que nadie sabe dónde queda. ¿Quién sabe dónde queda Bangladesh? Ok, pucha. Felicidades. Yo no sabía la edad de ustedes. Solo Manuel. Bueno, queda, ahí vemos el mapa. Sale Nepal, India, Myanmar. Cerca por ahí está... mejor no digo nada porque es un enredo. Bueno, la idea es que es un país donde muy poca gente va a visitar. Es un país muy cerrado, es un país donde pongan atención, el menos del 2% de la gente que vive ahí, hay millones de personas, menos del 2% no tienen acceso al mensaje de Jesús. Nunca han escuchado de Jesús, probablemente nunca han tenido a alguien cerca que les diga que Jesús existe, que hay perdón, que hay un cordero suficiente un sacrificio suficiente para perdonar sus pecados.
Y muchos de los que están ahí, la gran mayoría son musulmanes y son hostiles. Si alguien les llega a hablar de un mensaje diferente al que ellos han escuchado en el Corán, posiblemente son violentos. Entonces, este profesor mío trabajó por 8 años aproximadamente ahí. De hecho, casi lo matan una vez por él compartir su fe. Sin embargo, él siguió arriesgando su vida viviendo ahí y tenía un grupo de un estudio de Biblia pequeño donde enseñaba acerca de la Biblia a musulmanes y lo tenía enfrente de una mezquita que era donde una iglesia como musulmán y era como secreto. Y entonces dice, creo que a algunos les he contado esta historia, pero entonces dice que un día cuando él estaba en este estudio, estaba él sentado, tocan la puerta como desesperado, suena alguien demasiado desesperado tocando la puerta, durísimo. Y llega y entonces el mae obviamente se levanta, va y va a ver como qué está pasando, qué será lo que está pasando. Y en eso entra un mae corriendo, agitado, y le dice, dígame qué dice Mateo 1:21. Y en la cabeza de mi profesor le pasó de todo. Este mae, ¿quién será? Este mae puede ser un espía, este mae puede ser alguien, no sé, que seguro el gobierno mandó, me van a querer cerrar este lugar, me van a matar. De todo podía pasar. Y entonces el mae entonces empieza a preguntar, pero ¿por qué querés saber qué dice Mateo 1:21? Y entonces él le empieza a contar, es que tuve un sueño, hay una noche que tienen los musulmanes donde pasan despiertos toda la noche y supuestamente si usted ora toda la noche y no se duerme durante toda la noche, resulta que Dios lo va a bendecir a usted de una manera muy especial. Resulta que este mae estaba en esa noche que iba a orar toda, ¿verdad? Y no tuvo mucha suerte y se quedó dormido. Entonces resulta que tuvo un sueño y en el pueblo donde este mae vivía, el abuelo de él era una persona de las más santas, consagradas al Dios de los musulmanes y más respetados de todos. Y entonces en este sueño apareció su padre que había fallecido. Y entonces él le pregunta, padre, dime si mis oraciones son aceptadas delante de Alá, de Dios. Dime si mis oraciones son correctas y si estoy bien delante de Él. Y entonces el papá de él era una persona muy respetada, igual. Y entonces le dice, hijo mío, no te puedo decir, pero el que viene después de mí te va a decir. Esto todo se lo está contando en un sueño, lo que él acababa de soñar. Y dice que en eso aparece el abuelo. Y el abuelo era el hombre más santo que existía en la aldea. Tenía la barba roja, porque cuando les teñían la barba roja era alguien que había hecho toda la peregrinación a la Meca. Entonces eran de los hombres que más respetaban, habían caminado miles de kilómetros, eran como consagrado a Dios. Y era de los hombres más santos, más respetados. Y entonces él obviamente dice, mi abuelo, este sí va a saber. Y llega y le pregunta, abuelo, dime si mis oraciones son aceptadas delante de Dios. Y si lo que estoy haciendo es correcto y puedo estar en el paraíso, puedo ir a donde está Dios. Y entonces el abuelo le contesta y le dice, hijo mío, yo no te puedo decir, pero el que viene después de mí te va a decir. Y entonces él en ese momento dice que en el sueño pensó, ¿quién puede ser más santo que mi abuelo? ¿Quién puede venir y contarme y decirme? Si mi padre era demasiado consagrado y ahora mi abuelo que era más santo, ¿quién más va a venir? Y dice que en eso se le apareció Jesús en el sueño. Y entonces le dice, Isa, le dicen los musulmanes a Jesús, dime si mis oraciones son aceptadas y si yo estoy bien delante de Dios y si todo esto es suficiente. Y entonces le dice, sí, te voy a decir, pero tenés que ir a donde el misionero que está en tal lugar. Esto es una historia de verdad. Tenés que ir a donde el misionero que está en tal lugar y preguntarle a él qué dice Mateo 1:21. Mi profesor dice que cuando él escuchó toda esta historia y él ni siquiera sabía qué decía Mateo en 1:21, dice, yo tengo que ver qué dice Mateo 1:21. Y se fue corriendo, agarró la Biblia y leyó
a ver qué decía Mateo 1:21. Y dice que cuando leyó Mateo 1:21 se lo leyó a él. Y dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice que en ese momento fue el musulmán que él ha visto convertirse más rápido en todo el tiempo que estuvo ahí. Que en ese momento esta persona se convirtió y se volvió un creyente demasiado fiel. Esto es lo que celebramos nosotros. Esto es Pascua. Esto es, obviamente, la Pascua no es solamente que Jesús vino, pero también la Pascua es que Jesús murió, y no solamente que murió, que resucitó y que ocupó nuestro lugar. Vea qué chiva este versículo. Yo muchas veces lo había leído y había pasado por ahí y nunca había puesto atención en lo que dice este versículo, en Hebreos 10, del 5 al 7. Dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. Acordémonos todo lo que hemos visto. No quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has preparado un cuerpo para ofrecer. No te han agradado las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Y luego le dije, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Dice Filipenses que Jesús se humilló a sí mismo, que Jesús tomó forma humana de siervo, siendo aquel que había creado todas las galaxias, que todo lo sostiene, lo mantiene, todo subsiste por medio de él. Dice, él mismo se ofreció a humillarse para buscarnos, para traernos, para que nosotros podamos recibir perdón, para que podamos conocerlo y acercarnos a él. Hay una historia muy chiva que está en Lucas capítulo 23, la vamos a leer. Dice, cuando llegaron al lugar llamado, esto es cuando ya Jesús lo iban a crucificar, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. Junto con él los criminales, uno a su derecha y uno a su izquierda. Jesús estaba, todos hemos visto, posiblemente muchos de los que están aquí han visto la pasión de Cristo. Jesús estaba en una posición horrible, se burlaban de él, lo escupían, estaba totalmente desfigurado. Y mientras la gente lo insultaba, mientras la gente decía estupideces acerca de él, bájate de esa cruz si realmente eres el Hijo de Dios, le pusieron una cruz diciéndole, ¿verdad?, burlándose de él que era rey, y le pusieron hasta vestiduras como si fuera rey, tratando de burlarse, no en honor a él. Y sin embargo, en medio de todos los insultos de toda la gente que estaba diciendo esto, Jesús tiene el amor increíble para orar y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa. La gente por su parte se quedó allí observando, aún los gobernadores estaban burlándose de él. Y todo esto, toda esta escena, estaban los ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y los ladrones estaban escuchando, viendo cómo se burlaban de él, cómo decían estupideces, cómo se repartían la ropa, viéndolo a él sufrir. Unos decían, salvó a otros, decían que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También todos los soldados se acercaron para burlarse de él. Toda la gente alrededor se burlaba de él. La vergüenza que Jesús pasó, Jesús estaba desnudo,
estaba leyendo un poquito lo que significaba el trayecto cuando Jesús, cuando un malhechor los iban a crucificar, los llevaban por el camino más largo posible. O sea, ellos tenían que pasar enfrente de la mayor cantidad de personas del pueblo posible, para que toda la gente los viera, y había un rótulo en cada cruz que decía por qué lo estaban culpando: ladrón, homicida, ¿verdad? Violador, abusador. Todos aquellos que crucificaban y que pasaban por el pueblo, y que toda la gente, ¿verdad?, lo pasaban por todas las calles posibles, y la gente afuera viéndolos con el rótulo para que simplemente los humillara lo más posible. Y Jesús caminó alrededor, por todo lado. Lo llevaron en un trayecto donde todas las personas lo veían, y el rótulo que él tenía escrito decía: Rey de los judíos. Ese era su delito, por lo cual lo culpaban: Rey de los judíos. Y parte por lo cual lo pasaban por todo el mundo, aparte de humillarlo y que todo el mundo se diera cuenta quién era el malhechor que iban a matar, también era por si alguien paraba y podía decir un cargo para defenderlo. A Jesús nadie lo defendió. Él pasó, se burlaron, lo humillaron, sufrió como ninguno, siendo inocente. Muchos sufrieron siendo culpables, mereciéndolo. Jesús siendo inocente, con un simple rótulo que decía: Rey de los judíos. Dice ahí: le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Obviamente leían Rey de los judíos arriba, decían, se burlaban más: mira por lo que lo están crucificando. Y estaba desnudo, todos lo veían, las mujeres. No había quien los cubriera. Resulta que sobre él había un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Y ahora pongamos atención en esta parte. Habían dos criminales. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. A veces el mundo que está alrededor de nosotros es cruel, y el mundo que está alrededor de nosotros, si nos ponemos a ser honestos, le da la espalda a Dios. El mundo que está alrededor de nosotros quiere vivir la vida como le da la gana. Y hay una presión demasiado grande sobre nosotros, que estamos aquí todos a vivir la vida como usted quiera. Y yo no sé si ustedes han visto los libros famosos, ¿verdad? Su mejor vida ahora. Los libros famosos son aquellos que simplemente ofrecen y nos ofrecen a nosotros ser felices y tener lo mejor para nosotros. Son libros egoístas que nos hacen pensar en, ¿verdad? Hay un montón de cursos ahora, es poder total, usted puede, usted es un campeón, un montón de cosas que nos hacen confiar solamente en nosotros. Y hay presión en el alcohol demasiado grande. Usted no necesita, mae, péguese a la fiesta, haga lo que le dé la gana, mae, disfrute, como Ashley decía el sábado, los que vinieron el sábado, YOLO, ¿verdad? You only live once. Y vivan esa vida, porque de eso se trata. Solamente vivimos una vez. Y este criminal que estaba ahí, ¿qué era lo único que él podía ver? Todo el mundo se está burlando, este qué idiota, Rey de los judíos, lo están crucificando, ¿verdad? Y yo, por lo menos yo sí estoy muriendo por lo que tengo que morir, pero ¿verdad? Se burlaba de él más, y simplemente se volvió parte del resto. Uno de los criminales allí colgados, el versículo 39, empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal, uno que estaba ahí, mientras todos lo insultaban, mientras todos los que estaban ahí se burlaban de Jesús, él sí pudo meditar de la manera correcta. Y vea lo que les dice,
Versículo 40, el otro criminal lo reprendió a este que se estaba burlando. Le dice, ¿ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, ojo lo que hace él. En nuestro caso, dice él, el castigo es justo. Él sabía quién era él. El otro se burlaba y posiblemente se creía mejor que Jesús. Pero este se daba cuenta quién era el que estaba ahí a la par. Y no solamente se daba cuenta quién él estaba ahí a la par, sino que él se da cuenta que él verdaderamente merecía eso. Que él verdaderamente era una cochinada. Y si estaba ahí y iba a morir es porque él, eso es lo que merecía. Eso es lo que vemos aquí. Versículo 41, en nuestro caso el castigo es justo. Esto es lo que yo merezco. Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. A Jesús, obviamente, no lo podía señalar porque estaba crucificado de igual, pero sí le decía, en cambio, no he hecho nada malo. Este ladrón que estaba reprendiendo al otro, no solamente reconocía que él estaba mal, sino además reconocía que verdaderamente no había cometido ningún mal. Y aquel se dio cuenta que él sí era culpable y él era inocente. Y él estaba pagando por algo que no merecía. Versículo 42, luego le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y no solamente reconoció que él no tenía pecado y que él sí tenía pecado y que merecía lo que estaba pagando, sino además reconoció que verdaderamente era el rey de los judíos. Reconoció que verdaderamente era el Hijo de Dios y que verdaderamente él iba a estar en el reino, en el paraíso. Y por eso tiene toda la certeza y la confianza y le pide a Jesús, por favor, acuérdate. Yo sé que vos sí vas a estar en ese lugar. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, Jesús vio la fe de y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Para mí es un milagro cuando los que estamos aquí, todos los que están aquí, es un milagro cuando nos volvemos como este ladrón. Cuando reconocemos que yo estoy mal. Cuando reconocemos que necesito a Jesús. Cuando reconocemos que yo, sin Jesús, el castigo que Dios da a aquellos que le dan la espalda es justo y lo merezco. Pero que si me vuelvo a Jesús, si creo en Él, si reconozco mi pecado, me arrepiento y creo en Jesús, verdaderamente voy a ser perdonado. Dice Lucas 5, 31 al 32. Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico. Es lógico lo que Jesús está diciendo. Cuando estamos sanos, los sanos no ocupan un médico. Los enfermos sí. Y dice Jesús, no he venido a llamar a los que se creen justos, aquellos que se creen buenos, aquellos que dicen yo no necesito a Dios, yo todo lo puedo solo, nadie me ha dado nada en mi vida, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entre estos hay dos hombres en la cruz a la par de Jesús. Uno que se cree como el resto, no necesito, me burlo de Jesús. Me burlo de aquellos que no creen que necesiten de Jesús. Y está el otro que sabe que está enfermo, que necesita ayuda fuera de sí. Y que sabe que Jesús es aquel que lo puede llevar al paraíso. Y que Él sí está recibiendo lo que es justo. Dice en Lucas 12:8. ¿verdad? El ladrón que reconoce a Jesús
Todo el mundo estaba ahí. Y no se dio ante la presión de todos los que se estaban burlando. Nosotros todos los que estamos aquí vamos al cole y tenemos una presión enorme, gigante. Nos da vergüenza saber que la gente sepa que tal vez venimos a SOE o que leemos la Biblia o que voy a un estudio de Biblia. Y a veces cedemos fácilmente. Este ladrón se dio realmente cuenta. Cuando nosotros verdaderamente sabemos quién es Jesús y lo hemos abrazado, no nos importa lo que piensen los demás, porque sabemos que es un tesoro Jesús. Y vemos que este no cede. Y vea lo que dice Lucas 12:8. Les digo la verdad, esto es Jesús hablando. A todo el que me reconoce en público en la tierra, aquel que la gente alrededor sabe, no porque yo ando diciendo soy cristiano, sino porque mi manera de vivir y además mi testimonio, además mi necesidad de Jesús muestra al mundo que verdaderamente yo necesito de Dios y lo confieso. Sí, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Dice Jesús, les digo la verdad, que todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. Había en la época de los comunistas, una historia que contaron, una historia de la vida real. Resulta que estaban estos maes adorando en una iglesia clandestina, secreta, donde nadie podía darse cuenta porque era prohibido alrededor adorar a Dios y tener una iglesia. Y estaban todos adorando en una iglesia como Zoé, tal vez, no tan grande, era igual, así, no era muchísima gente. Y en eso entraron unos maes con metralladora, comunistas, y dice, ¿quiénes aquí son cristianos? Y entonces un montón de gente jaló corriendo y se quedaron solo como 5 maes. Y entonces los maes bajaron las armas y le dicen al mae que está enseñando, ahora sí, empecemos, porque ahora estamos los que somos de verdad. Ahora estamos los verdaderos cristianos. Y creo que esto muestra lo que dice este versículo, ¿verdad? Ellos estaban dispuestos a reconocer a Jesús si les costara aún su vida, porque sabían que era más valioso reconocer a Jesús siempre y no negarlo. Y además nos recuerda que no importa lo que usted haya hecho, posiblemente venimos aquí a Zoe y tal vez el fin de semana metimos la pata, hicimos algo horrible y decimos, madre, qué vergüenza. O hay gente que ni siquiera vino hoy, porque dice, madre, qué vergüenza, qué descaro ir a Zoe hoy con lo que hice el fin de semana. Pero este versículo, este pasaje nos enseña que indiferentemente lo que usted haya hecho, Jesús, si venimos a Él, es suficiente para perdonarnos. Su gracia es demasiado grande para alcanzarnos, para traernos de vuelta y para que nos transforme, nos haga nuevas personas. Dice Isaías 53:12. Esto se escribió 600, 700 años antes de que Jesús viniera. Y dice, por lo tanto le daré un puesto entre los grandes, repartirán botín con los fuertes. Está hablando de Jesús. Dice, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, entre los malhechores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecados. Voy a leer 2 versículos más, Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. La Biblia enseña que alguien maldito es separado de Dios, lejos de Dios. Alguien que se aparta, alguien que lo arrancan y simplemente lo echan fuera de la presencia de Dios. Dice, Jesús se hizo maldito por usted y por mí, para que ustedes alcancen bendición, para que estemos cerca de Dios. 2 Corintios 5:21. Aquel que era inocente, dice, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él Dios trató a Jesús, aunque no tuviera pecado, como si hubiera pecado. Dios el Padre trató a Jesús como nosotros merecíamos ser tratados. ¿Para qué?
para que la justicia de Dios fuera aplicada sobre él, para que Dios fuera justo, al nosotros ahora recibir ese amor de Dios, siendo como somos. Al haberse jalado la torta ustedes del fin de semana, si ponemos nuestra fe en Jesús, Dios ahora dándonos gracia, no lo puedan acusar como injusto, porque Jesús pagó por eso y fue justo. Y recibimos esa justicia. Y esto es la Pascua. De ahí comienza la Pascua. Esto es parte de la Pascua. Esto es parte de lo que vamos a ir viendo. Y eso es increíble. Esto se llaman buenas noticias. Todos los que estamos aquí podemos ser rescatados. Todos los que estamos aquí, así como la ira de Dios pasó por encima, Passover, sobre los israelitas, sobre nosotros, aquellos que ponen su fe en el Cordero de Dios, en Jesús, la ira va a pasar por encima y vamos a recibir perdón y misericordia. Y vean, les voy a leer una canción, es en inglés, busqué la traducción y hay una traducción buenísima que encontré, que quiero que leamos. La vamos a leer y por favor pongamos la atención, porque es una canción de hace muchos años que habla un poco de esta verdad. Se llama La Hermosa Cruz. Dice: cuando examino, o sea, cuando veo, cuando contemplo la hermosa cruz en cual el Hijo de Dios murió, todo mi orgullo se pierde allí. Mas vida eterna y perdón Él nos da. ¿Ves? Es que es en inglés, ma. ¿Ves su cabeza, sus manos, sus pies? Y coronado de espinas está. Dolor y amor derramados allí. Ojo que chiva, dolor y amor derramados allí. ¿Alguna vez se mezclaron así? Oh, qué hermosa esa cruz. Qué hermosa esa cruz, que me ordena a morir para realmente vivir. Oh, qué hermosa esa cruz. Qué hermosa esa cruz. Todos reunidos bendecimos tu nombre. Si yo pusiera un reino a tus pies, sería ofrenda muy poca de dar. Amor tan grande, tan especial, merece mi alma, mi vida y mi andar. Y esa parte, la última parte, quiero leerla en inglés porque me parece increíble. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Chiva, ¿verdad? Esta canción. Y esto es parte de lo que es Pascua. Y por eso es que considero que debería ser la fecha que más celebramos. Deberíamos hacer una fiesta más grande que Navidad, más grande que Zapote. Nosotros reconociendo Jesús resucitó. Jesús, en Él tenemos vida. Él murió por nosotros, tomó mi lugar, fue donde yo merecía estar. Pongámonos de pie.